Señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos a este encuentro con un grupo de dirigentes políticos que están justamente el 4 de julio en un proceso de protesta por las medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional. Estamos con el ingeniero magíster Richard Estrella Voz Mediano. Él es de la plataforma de la Junta Civil y Militar. El señor Manuel Quimí de la plataforma Ciudadanos Unidos por la Patria. Está don Carlos Ramos. El señor Carlos Ramos es de la UNCOP, Unión de Cooperativas Orgánicas y Organizaciones Populares. Y también nos acompaña el ingeniero Manuel Santillán de la Convergencia por el Cambio. Con ellos vamos a dialogar respecto a lo que está siendo motivo para que los ciudadanos salgan a las calles en la tarde de este 4 de julio para reclamar por las medidas adoptadas por el gobierno. Empezamos con usted, magíster Richard Estrella. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, estimado licenciado José Luis Medina. Gracias al programa estopensamos.com, una vez más en tu programa del pueblo. Y queremos primero hacer una explicación sobre la situación que el pueblo se ha manifestado el día de hoy en las calles. Si bien es cierto, el pueblo está molesto por la subida del combustible 26 centavos, en la próxima semana se sabe que van a subir 18 centavos más, la gente está inconforme completamente. Pero yo considero que el punto crítico de esto, como analista financiero, analista económico acá en el Ecuador, considero que no es la subida del combustible el malestar que siente el pueblo ecuatoriano. Es un todo, es un universo completo de la economía que está afectando a los sectores. Por decir, el 26 centavos es un caramelo versus toda una fiesta que el gobierno nacional está haciendo. Por decir, el tema de las concesiones. Mientras el gobierno nos va quitando los subsidios a los combustibles, que yo lo veo de una manera positiva y negativa en el sentido que no ha podido desarrollar una focalización correctamente en los subsidios de los combustibles. Hace un rato conversaba con dirigente del sector de los transportistas, taxistas, decía que en realidad se debe de enfocar el subsidio de los combustibles a gente que realmente necesita, que no tiene un tractor, que no tiene un vehículo, pero que necesita ese combustible para generar alguna actividad productiva para sus negocios. De igual manera, yo considero de que las focalizaciones en las provincias donde están limitando con otros países como Colombia, en este caso Carchi, y todo el cordón fronterizo de Tulcán, Sucumbíos, y por el otro lado, por el sur, todo lo que es Loja, Zamora, Zapotillo, Huaquillas, serían lugares y puntos donde en realidad el gobierno habría trabajado en una focalización de combustibles que permita prácticamente dar la solución al problema, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, hay cosas que sí perjudican al pueblo, a los productores que necesitan el combustible para poder manejar su producción, para poder tener un rédito, y sabemos que esos 26 centavos y 18 centavos en lo posterior sí le perjudican a la economía. En segundo lugar, considero de que por un lado el gobierno entrega o elimina los subsidios direccionado por políticos que ya han sido exiliados inclusive de acá del país, como hablemos como Alberto Dagir, que es un tipo que ya manejó aquí en el Ecuador la economía, salió del país, vino a los 20 años y después de 20 años está manejando el asesoramiento económico y político al presidente actual que tenemos, y de esa manera es que él está tomando las decisiones. También, ¿cómo podemos entender y aceptar que se quite un subsidio a los combustibles cuando en realidad no hay un subsidio a los combustibles? Sabemos que en la comercialización de los combustibles del país, en los sectores, en la comercialización de los combustibles en el Ecuador, hemos analizado con índices, con informes
del mismo Petroecuador, desde el 2020, 2021, 2022, la comercialización no tiene pérdida. O sea, no demuestra que en realidad este subsidio a los combustibles esté afectando a la economía, porque está a favor, tiene una liquidez en este caso en los años, y eso lo dicen los informes. Por ejemplo, en el 2020, de lo que hemos revisado, en el 2020 tienen 120 millones de dólares en la comercialización, ya luego de haber comprado naftas, comercializado, transporte y todo. En 2020 tiene 120 millones de dólares de utilidad, en el 2021 sube a 148 millones, 2022 a 230 millones. Entonces, yo quisiera que el gobierno técnicamente nos explique dónde están los subsidios que dicen tener para el pueblo. Si bien es cierto, anda por ahí una tabla donde dice que los precios a nivel sudamericano son los precios más bajos del combustible, pero también sabemos que en realidad el Ecuador tiene una fortaleza, que es la producción petrolera, una producción que está concesionada. Entonces, de esa manera, por otro lado, también es importante que el gobierno tiene que implementar con fuerzas del orden, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, un control fronterizo en los temas del contrabando de los combustibles. Eso ahí es donde en realidad es el problema de los dineros que está perdiendo el Estado. No es lo que le venden al taxista o al camionero o al de la mula o a cualquier vehículo de la ciudad, o así sea fuera de la ciudad. No es ahí la pérdida, o no es ahí donde el Estado está subsidiando. Está subsidiando a los contrabandistas, que inclusive son gente que mismo a veces están en los ministerios, están en las prefecturas, están en las gobernaciones, en los municipios, en las juntas parroquiales, que son los que se encargan de este contrabando. Y justamente hablamos de los sectores límites en las fronteras, con Colombia en este caso y Perú. De esa manera también no podemos entender cómo al país o cómo al pueblo se le puede quitar el subsidio y cómo se le puede afectar económicamente cuando nuestro presidente no ha tomado medidas correctivas en el tema de las privatizaciones de los sectores estratégicos, como es la minería. Ustedes saben que hace unos 2 meses se concesionó el sector de Palo Quemado en la provincia de Cotopaxi, una reserva minera de plata que está concesionado a una empresa, Plata Mining, que es una corporación a nivel mundial, que inclusive se ha demostrado en algunos casos que ahí tienen dineros invertidos parte de su familia, pero que ellos prácticamente no les interesa, ni le han dicho al pueblo ecuatoriano cuánto es la utilidad que el Ecuador va a tener por la concesión de ese sector minero en Palo Quemado. Otra concesión minera que está entregando en estos días a los austriacos es el tema de Yurimagua y Cascabel, una de las reservas más grandes en el mundo de cobre, de oro, de plata, y tampoco le ha dicho al pueblo ecuatoriano cuánto va a recibir de dinero para iniciar la producción. No sabemos cuánto entró pagando a la empresa Plata Mining para poder tener la concesión. Yo imagino que son 1.800, 2.000 millones de dólares. Ese dinero no sabemos si ya ingresó a las arcas del Estado. De igual manera, en Yurimagua y Cascabel no sabemos si ya ingresó el recurso, porque todo tiene su contraparte. El Estado pone las tierras, pero no creo que tampoco le va a dar a una empresa internacional así que vaya y saque nomás el oro y págueme cuando quiera. En realidad, esos temas son importantes. Entonces, consideramos que el actual gobierno, respetamos mucho, porque no somos, creo que, personas que queremos derrocar un gobierno, pero somos personas que sí necesitamos la verdad. Y la verdad es que vivimos en un país tan rico, en un país donde tenemos la primera reserva más grande en el mundo de plata, la tercera reserva más grande en el mundo de oro y la sexta reserva más grande en el mundo de cobre. Y yo pregunto a los televidentes de este programa y a todas las personas que les va a llegar este video, ¿dónde y cómo piensan que por qué somos un país tan pobre? En realidad yo no tengo explicación. Vivimos bajo tierra cerca de 29 billones de dólares de minería, sin considerar tierras raras, que son tierras que de ahí tenemos materiales para la industria farmacéutica, para la industria de automóviles, para la industria de farmacéutica y todo, y ese sentido no se está siendo valorado, ni sabemos por qué no están vendiendo, les están regalando a los chinos, no sabemos.
Entonces yo creo que es importante que el pueblo tiene que saber que estar conscientes que por un lado nos quitan los subsidios, que puede estar bien, puede estar mal, que no ha habido la capacidad o el coeficiente intelectual por parte del gobierno, ni los asesores o el ministro de Energías, de diseñar una focalización correctamente y que se sigan beneficiando los grupos de contrabando. A pesar que el combustible le sube 26 centavos y 18 centavos, para Perú igual sigue siendo rentable venir a comprar en el Ecuador el combustible, porque en Perú cuesta $5 un galón de gasolina, ¿no? Entonces, de esa manera yo creo que es importante que vayamos poniendo sobre las mesas. Eso es justamente una de las actividades que hemos planteado nosotros el día martes 2 de julio en la Casa de la Cultura, un evento en donde hemos hablado de un proyecto que ha lanzado las bases sociales, los colectivos de aquí de la provincia del Guayas, en un proyecto en donde hemos desnudado la realidad económica del país y invitamos a las organizaciones sociales, a todos los colectivos patriotas, nacionalistas que vengan y se sienten con nosotros para poderles demostrar que el dinero no está simplemente en que les regalen 26 centavos en un galón de combustible. Les están dando un caramelo cuando en realidad deberíamos de direccionar nuestra mirada, nuestra lucha verdaderamente a la recuperación sobre la soberanía natural. Ahora, por todo esto se justifican las marchas que se están dando este 4 de julio. Bueno, Rita la Estrella. Bueno, las marchas es un sentir popular, es parte de la lucha social, nos identificamos de parte, yo también me identifico con la lucha social, es justa, amparados en el artículo 98 de la Constitución, el derecho a la resistencia, artículo 95, 96, la Constitución nos ampara a organizarnos de forma individual y colectiva, ecuatorianos y ecuatorianas, para poder ser proponentes o partícipes de las decisiones del poder político en este caso. Entonces son justas, merecen, son el sentir del pueblo, el sentir de todos los agricultores que no pueden utilizar sus herramientas, no pueden utilizar sus tractores, no pueden utilizar todo lo que necesitan para la agricultura, porque en realidad le afecta el tema de la subida del combustible. Ahora, de lo que usted ha visto, ¿es posible, es probable que el gobierno sí dé oídos positivos, receptivos a las demandas populares, Mayita? Bueno, yo creo que el gobierno, al ver que estamos en una lucha correcta y justa, lo que más bien veo al gobierno que no hay un despertar del pueblo ecuatoriano, no existe un despertar, y creo que ese es el primer objetivo que como ciudadanos nosotros tenemos que hacer. Hay que dar un verdadero despertar, hay que todos los ciudadanos llegar a un acuerdo del país, un acuerdo nacional, en donde cada uno de los ecuatorianos podamos poner sobre la mesa todas las cosas que son los problemas y las salidas al país, y de esa manera poder, no sé, generar un tema de una comisión de alto nivel de todo el país para que pueda al gobierno decirle las salidas que tiene el país. ¿Cómo podemos entender que existe un déficit fiscal cuando el gobierno entra directamente a condonar deudas a los empresarios? ¿Cómo podemos entender que el país esté en déficit fiscal cuando existe un contrato de la telefonía celular, una renovación de contrato que tenía que hacerlo Guillermo Lasso en el 2023, no lo hizo, tiene que hacerlo Noboa, pero que de acuerdo a un estudio de William Guerra, él establece que en el 2008, este contrato debió haber sido renegociado entre 3.500 a 5.000 millones de dólares. Él hace un avalúo. Pero en este caso el vicepresidente Glass dice, no, eso no sirve para nada, pero bueno, entre tira y jala lograron cobrarle 1.000 millones de dólares a la telefonía celular en renegociación, 2008. 15 años después, 2023, el actual gobierno dice que no cuesta eso. William Guerra hace un nuevo cálculo y el contrato obviamente está en 5.000 millones de dólares que el gobierno tiene que renegociar con la telefonía celular Claro y Movistar, pero sabemos que el gobierno del señor presidente Noboa lo quiere negociar apenas en 500 millones de dólares. ¿Cómo entender que les perdona los impuestos a ellos o les perdona los dineros a ellos y al pueblo le pone más impuestos del 3% del IVA, le sube el combustible, no le da la atención adecuada a la gente en los hospitales,
es una terrible corrupción en los hospitales, en Riobamba, en Cuenca. Ahora salió una nueva banda de los Argudo en Cuenca. Aquí mismo en Guayaquil, ustedes saben, queridos hermanos ecuatorianos, el nivel de corrupción en el IES. Entonces, ¿cómo entendemos? No nos cabe en nuestra cabeza entender qué función cumple el presidente de la República en realidad. Entonces, de esa manera creo que es importante que ya los dirigentes sociales puedan sentarse en una mesa, debatir estos temas con altura, debatir estos temas que son importantes para la economía y coger un solo objetivo y trabajar en una sola propuesta para el país. Finalmente, y porque es de trascendencia y no lo queremos dejar pasar por alto, ha fallecido una oficial del ejército en un cuartel militar en nuestra Amazonía. Usted fue parte de nuestra gloriosa Fuerza Armada. ¿Cómo evalúa esta situación, Magistro? Bueno, es importante sí poner estas cosas también en conocimiento del país. En realidad yo sí considero de que las autoridades de turno, los mandos militares, deben de dar toda la información posible, ser transparentes en los hechos, dar la mayor colaboración, la tropa militar que está en esa brigada, los oficiales, desnudar la realidad, porque no podemos permitir que en una institución donde se supone que es la columna vertebral del Ecuador, se sucedan estos casos desastrosos. Hace un año más o menos pasó lo mismo en la Policía Nacional, son los responsables de la seguridad en la ciudad, y pasó lo mismo, ahora ha pasado en el ejército, y muchos casos así, de cuestiones de indisciplina, de falta de respeto. Es importante, y aprovecho la oportunidad para que tanto oficiales como tropa de Fuerzas Armadas en las tres ramas podamos sostener lo que está escrito en la Constitución, en el artículo 158, en donde nosotros, camaradas, tropa militar, tropa policial, oficiales, sean pasivos y activos, somos la columna vertebral de este país y debemos de hacer honor a eso. Yo creo que un saludo de esperanza, de condolencia a los familiares de la subteniente, para que ellos puedan también tener la verdad y puedan gozar y sentirse por lo menos satisfechos que se hizo justicia la muerte de esta compañera subteniente. Ha sido declaraciones del magíster Richard Estrella de la Junta Civil Militar. Si te gustó este video, dale clic en el pulgar hacia arriba, suscríbete a este canal, es gratis, y aplasta la campanita para que recibas más mensajes del magíster Richard Estrella y de los dirigentes políticos Manuel Quimí, Carlos Ramos y del ingeniero Manuel Santillán. Gracias, muy buenas tardes.